hacer. Ahí está. Entonces, estos fondos mutuos, los que nos permite, la contabilización nos permite es decirnos que es a valor razonable. ¿Ya? ¿Por qué a valor razonable? Porque nosotros no necesariamente lo tenemos que mantener hasta el vencimiento, sino que nos permite ser vendidos antes del vencimiento, dado que no tienen un contrato final. Salgan de acá. Entonces, los fondos mutuos a nosotros nos van a tener que decir si va a estar valorizado a ORI o va a estar valorizado a resultado. Ya va a depender de lo que nos estén explicando. Y entonces vamos a leer estos ejercicios, vamos a desarrollarlos. ¿Ya? La idea es similar a un costo amortizado. Sin embargo, cuando es a valor razonable, nosotros no tenemos que contabilizar los intereses. Nosotros lo que contabilizamos son las variaciones en el precio. Por ejemplo, si yo lo compré a 25.000 una cuota y al próximo mes, por ejemplo, o al próximo trimestre, cambió a 28.000. Esa variación de 3.000 pesos se tiene que contabilizar, ¿ya? Y ahí el valor razonable. Entonces dice, la empresa Inversiones S.A. presenta a usted información sobre inversiones a valor razonable para el 2018. Nos entregan 3 puntos mutuos en los cuales se invirtió. Uno es la economía emergente del BCI, otro es en el BICE y otro es en el Santander. ¿Ya? Cada uno de estos fondos tiene estas cuotas totales, ya diríamos que son unidades, por ejemplo. Son 500.000 cuotas que tiene, ya no de pago, sino que son unidades en las cuales uno puede invertir. Y nosotras adquirimos de estas 500.000, 2.000. En este caso son 500.000, nosotros adquirimos 3.000. En este caso son 500.000 también, y adquirimos 1.500. Al momento de nosotros adquirirlos, tenemos un valor cuota que es 26.000, 30.000 y 22.000. Y en la última columna nos dice si aplica o no aplica el efecto en ORI. ¿Ya? La primera nos dice que no afecta, es decir, que este va a tener que ser valor razonable. Este afecta y este no afecta. ¿Ya? Adicionalmente tenemos la siguiente información que dice, asuman que en este ejercicio no existen comisiones ni por comprar ni por vender. ¿Ya? El valor de amortización bursátil de las empresas son las siguientes. Es decir, esto sería en el caso de las cotizaciones, las variaciones del precio de la cotización. ¿Ya? Aquí estamos, por ejemplo, para marzo, para junio, para septiembre y para diciembre, los montos el valor de una cuota. Ya, por ejemplo, BCI es 25.500, 26.500, 27.000, 29.000, y así para cada una de las empresas. Entonces, lo que hay que preguntarse aquí es realmente cuánto gané por esta inversión. Y para eso lo que uno hace es un poco como de instinto y decir, mira, si yo compré BCI a 26.000 y lo compré en febrero, ¿cuándo yo puedo saber que gané o perdí algo? Tendría que ser a la fecha más cercana de la información que me entregan, que sería marzo. Y en marzo el valor de la cuota es de 25.500. Es decir, yo lo compré a 26.000 y ahora está a 25.500. Por lo tanto, existió una variación negativa, existió una pérdida. ¿Ya? ¿Qué pasó al siguiente mes? Gané. ¿Qué pasó al siguiente mes? Gané. ¿Y qué pasó al siguiente mes? Gané. ¿Ya? Eso con cada una de las inversiones hay que hacerlo de un análisis. Ya primero leemos las tablas, por ejemplo, en BICE nosotros lo compramos a 30.000, pero lo compramos en mayo. Por lo tanto, la información de marzo ya es histórica y nosotros lo que nos importa actual sería junio. ¿Ya? Entonces, de mayo a junio, junio es de 32.000 y nosotros lo compramos a 30.000, por lo tanto ganamos 2.000. Después perdimos y después ganamos. ¿Ya? Lo mismo con Santander, nosotros los compramos en agosto, por lo tanto la información de marzo y junio no nos es relevante para la contabilización y empezamos a contabilizar desde septiembre, ya las variaciones, que en este caso ganamos, porque nosotros lo compramos a 22.000, pero ahora está a 23.150 la cuota, ¿ya? Y luego perdemos para cerrar.
Entonces se nos pide contabilizar todas las transacciones derivadas de la presente inversión, asumiendo que la empresa presenta estados financieros en periodo trimestral. Ya, esto es súper importante porque esto nos entrega la información de cada cuánto nosotros tenemos que ir entregando las contabilizaciones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos están diciendo que el periodo de información es trimestral, por lo tanto nosotros tenemos que regirnos por información de los valores de cuotas trimestrales, porque los valores de las cuotas también se van actualizando día a día, por lo tanto, a nosotros solamente nos va a importar al trimestre, que sería como el cierre del periodo, ¿ya? Que en el caso del costo amortizado, recuerden, nosotros contabilizábamos cuando teníamos el 31 de diciembre y a la fecha del rescate. En este caso, bueno, en ese caso era porque la contabilización era anual. En este caso, la contabilización es trimestral. Por lo tanto, por eso vamos a hacer stop en cada uno de los trimestres según no sea relevante la información. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la primera inversión. Bueno, voy a apagar la cámara para poder escribir bien. Entonces, la primera inversión es con BCI, ¿ya? Es BCI. Y las variaciones de los fondos mutuos de las cotizaciones del BCI son las siguientes. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos ver un poco más ordenado, podríamos hacer este también, para saber qué es cada color. Entonces, a nosotros lo primero que nos importa aquí es hacer ciertos análisis de cuánto fue lo que compramos, ¿ok? Entonces, nosotros compramos 2.000 cuotas a 26.000 cada una y no está regido por ORI, por lo tanto, esto va a ser contabilizado a valor razonable, ¿ya? Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer aquí es comenzar con la contabilización, al igual que como lo hacíamos en el depósito a plazo, a través de el reconocimiento de la inversión, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? El primer reconocimiento va a ser similar a lo que hacíamos con los depósitos a plazo, que es al 10 de febrero del 2018, lo que ocurrió con nuestra inversión es que apareció una inversión en fondos mutuos en el banco BCI y apareció por un monto de ¿cuánto? Si nosotros compramos 26.000, lo vamos a multiplicar por las 2.000 cuotas que compramos, porque solo una cuota vale 26.000. ¿Cuánto es eso? 52 millones plus. 52 millones. Esta cuenta va a ir contra banco. ¿Ya? Y esa sería la adquisición de las cuotas. ¿Ya? Entonces uno podría añadir una glosa que diga adquisición de cuotas a valor razonable, ¿ya? Con efecto en resultados. Ahora, lo que proviene después de esto es ir contabilizando las variaciones que nosotros hemos tenido del precio, es decir, de nuestra inversión, ¿ya? Para eso, nosotros lo que tenemos que ir determinando es la información relevante. Si nosotros la compramos en febrero, les pregunto a ustedes, ¿es relevante marzo? ¿La información de marzo? Sí. No, profe. Disculpen, no lo escuché bien. No, No, ¿por qué? porque es trimestral. ¿Ya? Entonces tendría que ver el valor de
de mayo, ¿no? Ya. Cuando dice que la contabilización es trimestral, es una contabilización como estándar trimestral, que es en marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Ya? No es desde la inversión. Entonces, esta información, la cotización de marzo, de junio, septiembre y diciembre, es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque la fecha de compra es anterior a la información que me presenta. ¿Ya? Entonces, febrero y marzo. Entonces, yo tengo que hacer una contabilización en marzo. Entonces, el 31 de marzo del 2018 voy a tener mi primera variación, ¿sí? ¿Y qué pasó aquí? Si yo lo compré a 26.000, la cotización a ese día es de 25.500. ¿Qué pasó a este día? ¿La variación fue Disminuyó positiva o el negativa? precio. Disminuyó. Negativa. ¿En cuánto disminuyó? 500 pesos. En 500 pesos. Entonces yo lo que tengo que decir es, si disminuyó 500 pesos, realmente yo lo que tengo que contabilizar es lo que perdí. Por lo tanto, lo que perdí es esta variación por la cantidad de cuotas, ¿ya? ¿Qué es? ¿Cuánto es? 2.000 por 25.500. No, por 500, Ah, porque tengo Un que millón, solo profe. contabilizar Ya, la ya. variación. 1.000.000. Ah, 2.000 por 500, profe, 1.000.000. Ya, 1.000.000. Entonces yo sé que ahí la variación fue de 1.000.000. Ahora, cuando estamos haciendo efecto en resultados a valor razonable, nosotros lo que tenemos que determinar es que son cuentas de ganancias o pérdidas. ¿Ya? En tal caso, nosotros lo que vamos a utilizar es la cuenta de pérdida por ajuste por 1.000.000. ¿Y contra quién? Contra la inversión en fondos mutuos por el mismo monto. ¿Ya? Y ahí lo que uno dice es solo el reconocimiento de la variación negativa de la cuota. ¿Ya? ¿Por qué no se multiplicaba los 2.000 por los 25.500? Porque si hiciéramos aquel reconocimiento por 25.500, estaríamos reconociendo 2 veces la inversión. ¿Se entiende? Necesitamos solo la variación. Exactamente, solo la variación. Entonces ahora que ya entendimos el procedimiento, lo que vamos a hacer es continuar con esto. ¿Qué pasa de marzo a junio? Aumenta la variación. ¿Aumenta en cuánto? 1.000. En 1.000. Por lo tanto, la variación fue de, si 2 compramos millones. 2.000.000. ¿Ya? Si pero uno fue una quiere, consulta. dígame. La variación siempre se mide con respecto a la inversión o Sí. también se puede medir con respecto al periodo anterior porque No, eh, porque es respecto a la inversión, dado que este acento que está aquí es el que manda la apertura de una cuenta en el activo. ya. ¿Ya? O O sea, sea, por ejemplo, ese valor siempre va a ser por 2.000. exacto, si uno quisiera aquí, por ejemplo, hacer los activos, aquí apareció una cuenta que es inversión en fondos mutuos por 52 millones. Y esta es la cuenta que se debe subir, o sea, como variar, si aumenta o disminuye. Solo esa. Entonces, la pregunta es, si se creó una cuenta inicial en los activos por 52 millones, ¿cuáles son los datos iniciales de esta inversión? Son 2.000 cuotas a 26.000. Eso fue lo que yo compré. ¿Ya? Es lo mismo que, por ejemplo, cuando uno compra, por ejemplo, un teléfono. ¿Ya? Uno se compró un teléfono. El teléfono, ¿cuánto nos costó? No sé, nos costó 300.000, por ejemplo. Y si nosotros lo vendemos, la pregunta va a ser respecto a qué, respecto cuánto gané o perdí, respecto a lo que costaba en el mercado o respecto a lo que a mí me costó.
A lo que a usted le costó. Exactamente. Entonces, es exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿cuánto Ya. me costó a mí la inversión? Me costó 26.000. Entonces, yo respecto a eso hago la variación. Ok. Ya, si quieren, aquí le hacemos unas rayitas. Ya, entonces, son 2 millones. Entonces, hacemos el asiento al 30 de junio del 2018 y decimos, en este caso es un aumento, por lo tanto, aumenta la cuenta de inversión, Profe, dígame, esa variación de 1000 es respecto al 25.500 de anterior, ¿cierto? no. Ah, muy bien. Muchas Porque si gracias. no, solo varió 500. Exactamente, es muy buena pregunta. Me acabo de confundir completamente. Ya, volvamos. Me acabo de complicar la vida. Ya. Es respecto a cuánto a mí me costó. Pero cuando nosotros estamos haciendo esta variación que está aquí, disculpen, nosotros estamos reconociendo que esta inversión ya disminuyó. Por lo tanto, nosotros asumimos que esta cuenta ya no es por 52 millones, sino que realmente ahora está en 51 millones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es, ok, tener presente que son los 26.000 en el inicio. ¿Y para qué? Para crear la cuenta del activo y comenzar a hacer las variaciones. ¿Ya? Sin embargo, cuando nosotros vamos reconociendo solo las variaciones, lo que estamos haciendo realmente es ir disminuyendo esta cuenta de activo, por lo tanto, este sería nuestro nuevo valor, ¿ya? Este sería nuestro nuevo valor y nuestro nuevo valor. Por lo tanto, tiene muy buen ojo. La variación es respecto al periodo anterior. ¿Cuánto es lo que vamos agregando? Porque de esta manera sí estamos reconociendo las variaciones que estamos haciendo en la parte de los activos. Por lo tanto, aquí sí es 1000, ¿ya? Pero es respecto al anterior, teniendo este presente, el valor inicial, para el reconocimiento de la cuenta y a esa ir haciéndole las variaciones. ¿Ya? Ujú. ¿Sí se entiende? Lo siento por la confusión. Sí, o sea, las variaciones son respecto a los periodos anteriores porque va cambiando cada vez más el activo, ¿no? Exactamente, es Ya. debido a eso, es por la variación del activo, ¿ya? Y si uno quisiera saber finalmente cuál es como la utilidad o pérdida o en qué monto quedó, uno podría hacerlo respecto a 26.000, ¿ya? Pero solamente para un término de como de resumen, como de corroboración y más personal que contable, ¿ya? Entonces, en el siguiente dijimos que es una inversión en fondos mutuos por 2 millones. ¿Y eso contra qué cuenta creen que va? Si teníamos pérdida por ajuste, si está aumentando, ¿cómo se llamaría? Ganancia. Ya, vamos a poner Ganancia por... utilidad. Utilidad utilidad. por ajuste. Ya que sería como el anterior. ¿Ya? Ok, entonces ya que tenemos marzo, junio, lo que nos queda es septiembre y diciembre. Por lo tanto, la pregunta aquí es cuánto varió respecto al periodo anterior. 500. 500. Por lo tanto, va a ser, esta era una pérdida de 500 y esta es, o sea, una pérdida de 1 millón y este va a ser una ganancia de 1 millón. Ya, utilidad. Entonces, el 30 de septiembre del 2018, vamos a decir una inversión en fondos mutuos, misma cuenta, contra utilidad por ajuste. Profe 2018. Ay. Profe, es como si se cancelara ese... Ah, no, nada, olvidar. No, no se va cancelando. Lo que va pasando aquí es que la cuenta de inversión aquí disminuyó y aquí aumentó. Entonces se le resta el millón, después se le suma 2 millones y así va.
y después se le suma 1 millón, exactamente. Ya. Y por último, tenemos el 31 de diciembre del 2018, que va a ser, ¿cuánto varió de un periodo a otro? 2000. 2000, 2.000. Por lo tanto, 2.000 por 2.000 van a ser 4 millones. 4 millones, que aumentó la inversión, ¿ya? Entonces va a ser inversión, fondos mutuos, por 4 millones, contra utilidad por ajuste, de 4 millones. Ya, y listo. Y no nos dicen nada más, no nos dicen que se cierra la cuenta, que nosotros vendemos los fondos mutuos, no nos dicen nada al respecto. Entonces esa sería la contabilización. Lo que está pasando en el activo es que, lo voy a anotar desordenado, lo que está pasando en el activo es lo siguiente. Periodo a periodo, la inversión en fondos mutuos, primero inició con 52 millones, después le restamos 1 millón, después le sumamos 1 millón, después le sumamos primero 2 millones, le restamos 1 millón, le sumamos 2 millones, le sumamos 1 millón y al último le sumamos 4 millones, ¿ya? Por lo tanto, uno podría decir que ¿en cuánto quedó la inversión? Sería 52, 58 millones. 58, 58, ¿no? 58. 58 millones 58 pues el fondo mutuo, ¿ya? Por lo tanto, uno podría decir que tuvo una utilidad de 4 millones, ¿ya? Entonces, ¿No utilidad de 6 millones? sí, 6 millones. Ahí estaba leyendo esta parte de acá, porque es lo mismo que estamos viendo aquí, que aquí tenemos una pérdida por 1 millón, una utilidad por 2 millones, una utilidad por 1 millón y una utilidad por 4 millones, ¿ya? Que aquí sería 1, o sea, menos Después se 1 suman más las 2, utilidades. exacto, y ahí nos dan los 6 millones que tiene que calzar con los 6 millones, esto era 8, los 6 millones de utilidad, ¿ya? Ahí uno se da cuenta que lo que está haciendo está bien. Solo para corroborar, ¿sí? Ya, entonces hicimos este. Ahora lo que tenemos que hacer, que sería distinto, es este, que es el de vice, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con este. Voy a quedar saltado. Ya, entonces vamos a hacer el de vice. Ya. Tiene el de vice distinto, es que el de vice sí tiene efecto en otro, ¿ya? Esto quiere decir que los resultados, las variaciones que nosotros hayamos contabilizado antes en resultado, con cuenta de resultado, ahora va a ser contabilizada en cuenta de otras reservas, ¿ya? Esto es lo que significa. Entonces, aquí lo que tenemos que considerar, como ya había dicho, es que si aplica ORI, nosotros compramos 3.000 cuotas a 30.000 y lo compramos en mayo. Por lo tanto, ¿desde cuándo la información es relevante para nosotros? De mayo. Desde mayo. O sea, ¿desde cuándo? Desde el 5 de mayo. Ya, desde el 5 de mayo. Desde el 5 de mayo adelante. Por lo tanto, la primera información relevante, ¿cuándo se da? El En 5 de junio. mayo.
el 30 de junio. Por lo tanto, esta información que está aquí no nos es relevante. Al igual que en la anterior, lo primero que tenemos que contabilizar es la adquisición de la inversión. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Entonces, la primera adquisición va a ser el 5 de mayo del 2018. Y la cuenta que aparece aquí es la misma, es inversión, fondos mutuos. Uno le puede poner vice con efecto NORI, ¿ya? ¿Y por cuánto es la adquisición? 90 millones. 90.000. Y eso lo vamos a cargar a la cuenta banco. ¿Ya? Ahora, como dijimos que nuestra primera información relevante es a junio, hacemos la contabilización a junio. ¿Ya? Y a junio, ¿qué pasó con la cuota? ¿Qué pasó de los 30.000 a los 32.000? Hubo un aumento de variación en la variación. ¿De cuánto? 2.000. 2.000. Entonces nosotros en la cuenta, si hubiera sido efecto en resultado, nosotros estaríamos diciendo que es una utilidad, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan de la estado de situación financiera, la parte de capital, que había una cuenta que se llama otras reservas? Hablamos de eso cuando estábamos viendo ORI. Eso es lo que pasa aquí. Aquí aumenta la inversión, fondos mutuos, ¿ya? ¿Por cuánto? Son Son 2.000 2.000 por 30.000, ¿cierto? por 3.000. La cantidad de cuotas. 6 millones. Y aquí en vez de ir la cuenta utilidad como la estábamos agregando en el resultado, ahora como es efecto NORI, va a una cuenta que es otras reservas. ¿Ya? Por 6 millones. Otras reservas tiene el mismo tratamiento que de utilidad porque es patrimonial. ¿Ya? Esta cuenta es patrimonial, al igual que las de utilidad, aumentan en el haber. Luego de eso está, Profe, dígame, entonces cada vez que diga que sí tiene efecto NORI, ¿es el mismo tratamiento, solo que se le cambia el nombre de la cuenta? exactamente. Si usted no cambia el nombre de la cuenta, lo que está diciendo es que está afectando en resultado, algo que debería estar afectando a otras reservas. Ya. Profe, ¿y a qué se refiere con otra reserva al final? ¿Dónde quedan esos 6 millones? Ya, mire, cuando está el estado de resultado, cuando está ventas, ya, costo de venta y todo eso, y llega la utilidad del ejercicio, luego de eso hay otras utilidades, que serían otros resultados, ¿ya? Y al final da como la utilidad. Esta parte que está aquí, que van todos los otros resultados, ya sean pérdidas o ganancias, es ORI, y todo lo que está hasta la utilidad del ejercicio que nosotros conocemos es resultado, ¿ya? Cuando tenemos los activos y tenemos los pasivos, en la parte del patrimonio, si uno le hace un zoom, está la cuenta capital, utilidades o pérdidas acumuladas. ¿La han visto? Sí, profe. Y otra que se llama otras reservas. O sea, nunca he visto eso de otra reserva, pero Ya. lo demás sí. A ver si es que puedo abrir esto. Ya, vamos a esperar que se abra el PDF para mostrarse. La utilidad del ejercicio, cuando ya se repartieron los dividendos, lo que hace esta utilidad es ir directamente a la utilidad acumulada. Si es ganancia, va como utilidad acumulada, y si es pérdida, va a pérdida acumulada, ¿ya? Y por eso se dice que creó valor, porque esta cuenta de patrimonio aumentó, por ejemplo.
En caso de tener otros resultados de la empresa, no se pueden incorporar la utilidad, la utilidad acumulada, porque es efecto resultado. Lo que aparece es la cuenta otras reservas. ¿Ya? Que lo vamos a mostrar aquí donde está, para que ustedes vean. Está aquí, miren. Capital emitido, otras reservas y resultados acumulados. Los resultados acumulados son acumulados del resultado de ejercicio, hasta la utilidad del ejercicio, y la otra reserva provienen del efecto Nori, que si uno ve aquí, el estado de resultado termina acá, y luego de eso están los otros resultados integrales, que todo esto es ORI. Entonces todo esto se añade o se resta a la cuenta de otras reservas. Al final esa cuenta de otra reserva sigue siendo plata de la empresa, ¿no? Exactamente, pero tiene otros conceptos, por eso se añade allá. ¿Ya? Y no puede ser Como que no, incorporado. es como que se va a ORI para que no afecte directamente en el capital de la empresa. Es que sí afecta el capital de la empresa porque sí afecta el patrimonio. Lo que es que no se puede presentar como resultado de la empresa por términos contables. Hay ciertas cuentas que no pueden ser presentadas en resultados. Por ejemplo, en otros resultados integrales tenemos aquí. Por ejemplo, ganancias o pérdidas por diferencias de conversión de subsidiaria en el exterior, como diferencias de conversión de moneda. Ganancias o pérdidas de coberturas de flujo de efectivo. Como que no son cuentas que uno tiende a ver en el estado de resultado. ¿Ya? Profe, cuando dice ganancia o pérdidas, ¿cómo sabemos si es ganancia o pérdida? Por los paréntesis, por ejemplo, este dice ganancia, pérdidas actuariales por planes de beneficios definidos. Esto es una pérdida, porque está en Si paréntesis. tiene paréntesis es pérdida. Sí, así se representa contablemente, ¿ya? Entonces eso con efecto Nori y eso con resultado, ¿ya? De ahí viene. Entonces, en este caso, esta cuenta, este fondo mutuo, tiene que ser contabilizado por, ¿cómo se llama? Por ORI, ¿ya? Entonces, para septiembre, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué pasa desde junio a septiembre? Disminuye la variación. ¿Disminuye en cuánto? 350. Ya, ¿y 350 por 3.000? 1.050.000. Ya. Entonces, a diferencia del anterior que nosotros decíamos pérdida por ajuste, nosotros ahora solamente decimos otras reservas por 1.050.000, me dijo, Sí. contra inversión en fondos mutuos. ¿Ya? Solamente aumenta y disminuye de esa manera. Ahora, ¿qué pasó a diciembre? La variación aumentó. ¿En cuánto? 850. Entonces, tenemos que el 31 de diciembre del 2018, la inversión en fondos mutuos del vice por ORI es de 850. 2.550.000. Y eso contra la cuenta de otras reservas, ¿ya? Que es por 2.550.000. ¿Se entiende? Sí, bro. Ya. Eso sería fondos mutuos. ¿Ya? El otro se realiza de la misma manera que el de BCI. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene efecto en ORI, por lo tanto efecto en resultado. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna duda? No, bro. ¿No?
A ver si dice que todo. Ahí quedó. Entonces, eso sería fondos mutuos. Entonces, denme un segundo para ver algo. Ojalá pueda. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Vimos inversiones en depósito a plazo, inversiones en fondos mutuos, que es a valor razonable, y ahora lo que tenemos que ver es inversiones en acciones, ¿ya? Estas inversiones en acciones son inversiones que son temporales, no tienen un fin estratégico, ¿ya? Por lo tanto, estas acciones, nosotros vamos a ver ahora la inversión en acciones cuando compramos por un objetivo de rentabilizar solamente, ¿ya? ¿Cuál sería la otra opción que nosotros podríamos tener? Tenemos Profe, eso es como comprar un departamento y arrendarlo, ¿o no? sí, puede ser así, sí. Ya, vamos a hacer ese ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos comprar un departamento por dos opciones, ¿sí? Uno para ser arrendado, por ejemplo, que en ese caso sería como una inversión de rentabilidad, o como una inversión a largo plazo porque uno va a vivir ahí, ¿cierto? Ajá. Ya. Cuando nosotros vemos las inversiones en acciones, tenemos que tener presente cuál es la intención de la compra de esta inversión, ¿sí? Si la compra de la acción es con el objetivo de rentabilizar, nosotros hablamos de que estamos en una inversión temporal, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente nosotros nos vamos como a deshacer de esta acción en el caso de que el precio de la acción esté mayor al que nosotros adquirimos. Sí, porque de esta manera podríamos ganar. Ajá. Estaríamos en la otra opción es que nosotros compremos acciones con el fin estratégico, que es lo que habíamos hablado clases anteriores, que existían inversiones temporales y a largo plazo, ¿ya? Que las a largo plazo tienen fin estratégico. Cuando hablamos de un fin estratégico, lo que estamos diciendo es que está haciéndose una inversión en una asociada, ¿ya? Porque nosotros queremos que la otra empresa sea una asociada de nosotros. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Primero es la intención de la empresa, qué es lo que quiere, para determinar si es temporal o a largo plazo, ¿ya? Adicionalmente, para la contabilización, a nosotros nos van a decir, en el caso de las temporales, que es lo que vamos a ver ahora, a qué va sujeto su efecto, ¿ya? Porque como también se contabilizan a valor razonable, al igual que el fondo mutuo, yo voy a tener dos tipos de efecto en la contabilización que tengo que aclarar. Puede ser efecto a resultado o efecto a ORI, ¿ya? Es decir, que las variaciones que yo presente durante el periodo va a ser reflejado en resultado o va a ser reflejado en ORI, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ejercicios de inversiones en acciones con efecto en resultado y tenemos también inversiones, aquí se me había saltado, inversiones en acciones con efecto en otros resultados integrales. Entonces tenemos los dos tipos de inversiones en acciones que podemos contabilizar. Y vamos a empezar con, a ver, ¿con cuál empezamos? Empecemos con Copec, ya que es un poco más extensa, ¿ya? La lógica viene dado la misma que un fondo mutuo, ¿ya? Es decir, el reconocimiento de las variaciones, ¿ya? Entonces, vamos a leer el ejercicio y luego de eso vamos a comenzar. Dice, la empresa Inversionistas S.A. presenta a usted información sobre inversiones a valor razonable para el año 2018. La empresa invierte el 2 de enero del 2018 en Copec, un total de acciones de 25.000 la que posee
Copec, pero nosotros adquirimos 1000, ¿ya? A un valor de la acción, valor razonable, perdón, 500 pesos, ¿ya? Entonces aquí tenemos la información relevante, que nosotros solo adquirimos 1000 de 25.000. Ya, Walmart se invirtió en marzo, de un total de 300.000 acciones, solo compramos 18.000, ya a un precio de 1000. Ahora dice, no se posee poder sobre la toma de decisiones ni control sobre estas empresas, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente si nosotros vemos cuánto es el porcentaje de nuestra adquisición, que serían, por ejemplo, en Copec, 1000 dividido en 25.000, nosotros solamente adquirimos de Copec, cuando compramos estas 1000 acciones, el 4%. Y si nosotros aquí vemos Walmart, que sería 18.000 dividido en 300.000, nosotros solamente adquirimos el 6%. Y para recién tener un poder dentro, como influencia, por ejemplo, necesitamos un 20%, ¿ya? Entonces, es aquí donde nosotros vemos que la intención de la empresa puede que sea para inversión temporal, ¿ya? Solo digo puede que sea, ¿ya? Lo otro, todas las transacciones de compra han sido intermediarias por Santander Corredora de Bolsa, quienes cobran una comisión neta fija de 50.000 por transacción, más el 0,5% de esta misma, es decir, de la inversión. Aquí vamos a ponerle inversión. Nos están cobrando comisión. Asuma que no existen comisiones por venta de acciones. Sí existen por compra, pero no por venta. La empresa Copec ha distribuido dividendos definitivos de 15 pesos por acción, los que se encuentran declarados en la Junta Ordinaria de Accionistas del 15 de abril del 2018. Y la empresa Walmart ha distribuido dividendos provisorios por un monto total de 12 millones entre todos sus accionistas, los que se encuentran declarados en la Junta Ordinaria de Accionistas el 30 de julio del 2018. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos con los fondos mutuos? Es que en este caso existen repartición de dividendos, ¿ya? Esta es la única diferencia de la contabilización de los fondos mutuos y la contabilización de las acciones. Cuando uno invierte en fondos mutuos, si bien está invirtiendo indirectamente en acciones, los dividendos de estas acciones no son retribuidos a nosotros como inversionistas, ¿ya? Del fondo mutuo. Caso contrario, en el caso de que si nosotros estamos invirtiendo en acciones, nosotros estaríamos recibiendo, tenemos la oportunidad de recibir dividendos, ¿ya? Adicionalmente, tenemos las cotizaciones de las empresas a marzo, a junio, a septiembre y a diciembre, y nos dan que las contabilizaciones son también por periodos trimestrales. ¿Ya? Entonces, al igual que en los fondos mutuos, nosotros vamos a tener que hacer contabilizaciones en marzo, junio, septiembre y diciembre, en caso de que las inversiones hayan partido a principio de año. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Hasta el momento alguna duda? ¿No? Ya. No, profe. Entonces, vamos a empezar con... vamos a copiar la información que tenemos aquí para poder trabajarla mejor. ¿Profe? Dígame. Depende de cada empresa, como cada cuánto entreguen dividendos a los accionistas. Y a final de años, o sea, al final de año existe norma de que deben, como mínimo, repartir el 30% de sus utilidades en caso de tener utilidades. ¿Ya? Entonces el 30% va como dividendos, que normalmente se pagan el siguiente año. ¿Ya? En la Junta Ordinaria de Accionistas se determina cuándo va a ser pagada los dividendos. Ya eso depende básicamente del flujo de caja que tenga la empresa, porque tiene que egresar dinero. ¿Ya? Entonces, si bien por parte del estado de resultados nos determina que tenemos utilidades, también tenemos que ver el flujo de caja que tenga la empresa, a ver si puede afectar otras operaciones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, en este caso,
la Junta Ordinaria Accionista dice que en abril cuánto es el monto de los dividendos para cada accionista y los va a pagar en abril. Va a haber ocasiones en las que solamente se declaren y uno diga, se declaran dividendos el 31 de diciembre de tanto, pero se pagan en abril. Entonces se hace un reconocimiento en diciembre, pero se contabiliza el pago en abril. ¿Ya? Eso. Entonces aquí vamos a poner un adicional que es, tenemos dividendos, que son los que están aquí. ¿Ya? Y vamos a comenzar con nuestra contabilización. Bueno, al igual que en el caso de los fondos mutuos, nosotros tenemos que hacer una contabilización inicial, ¿sí? De cuánto fue nuestra inversión. Entonces, en este caso, nos están diciendo adicionalmente que tenemos gastos por comisiones, ¿ya? Y en aquel caso, estos gastos de comisiones son los que pagan IVA, ¿ya? Entonces, en caso de tener comisiones, vamos a pagar IVA. Entonces, nosotros adquirimos esto el 2. Profe, eso sería 1000 por 500, ¿no? Exactamente, 1000 por 500. Entonces, al 2 del 18 aparece una cuenta que se llama inversión en acciones. Inversión en acciones de Copec. ¿Ya? ¿Por cuánto? 500.000. 500.000. Adicionalmente nos decía la información que vamos a tener gastos por inversión, que en este caso son las comisiones, que la comisión nos decía lo siguiente, que era lo que nos decía acá arriba. Vamos a buscarlo. Dice, son 50.000 más el 0,5 de la inversión. Entonces, sería, ¿cómo sería en este caso? 50.000 más el 0,5% de la inversión. Entonces, el 0,5, no sé, ¿me van a entender si lo anoto aquí al lado? Así como aquí. ¿Me entenderán así? Profe, el 0,5% de 500.000. Sí, entonces el 0,5% por 500.000, y a eso le vamos a sumar 50.000. Y esos serían los gastos por la inversión. Son 52.500. Y como les dije, los gastos de inversión pagan IVA. Son exentos de IVA, pagan IVA. Por lo tanto, vamos a tener un IVA, crédito fiscal, y este IVA crédito fiscal va a ser el... El 19% de 52.500, ¿no? Exactamente, el 19% de 52.500. 9.975. 9.975. Por lo tanto, realmente lo que salió por banco no fueron 500.000, sino que fueron... O sea, profe, el IVA siempre va con respecto a la comisión. Exactamente. 562.475. Listo. Eso fue lo que salió al 2 de enero. Ya que no fueron los 500.000, sino que fueron más. Ahora, nosotros lo compramos en enero, por lo tanto la información de marzo sí nos es relevante. Es relevante junio también, diciembre, o sea, septiembre y diciembre. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a ver ahora son las variaciones que están respecto al precio que nosotros lo compramos. ¿Ya? Entonces, en este caso, de 500 a 525 hubo un aumento de
25, ¿cierto? Ujú. Entonces, como es en efectos, aquí vamos a poner efectos resultados. ¿Cuáles eran las cuentas? Que utilizábamos, por ejemplo, en fondos mutuos cuando era a resultados. ¿Cómo, profe? ¿Cuál era la cuenta que utilizábamos para representar una variación positiva en resultados? Utilidad. Utilidad. Ya, muy bien, entonces, al 31 de marzo del 2018 va a haber un aumento en la inversión de acciones. Ahí Acciones. es la variación por las 1000 acciones, ¿o no? Exactamente, sería 25 por 1000, serían 25.000. 25.000 bajo la cuenta de utilidad por ajuste. 25.000. ¿Ya? Ahora, tenemos junio, ¿cierto? Viene junio. Pero nos van a repartir dividendos ¿cuándo? Aquí no dice que se pagaron, ¿ya? No dice que se pagaron. Pero vamos a hacer el asiento de si se hubieran pagado, ya solamente por un tema como para que tengan claro cómo se contabiliza, lo voy a escribir en otro color, pero en este caso solamente se deberían reconocer, ¿ya? Porque nos dice que se pagaron también a la fecha, ya dice que se encuentran declarados por 15 pesos, solo declarados. Entonces, hacemos un stop al 15 de abril del 2018. Y en este caso son dividendos, ¿cierto? Aparece una cuenta de activo que es dividendo, pero se llama dividendo por cobrar, porque es un derecho que nosotros tenemos, contra una cuenta que se llama dividendos ganados, ya que sería como de ingreso. ¿Cuánto sería entonces? Si son 15 pesos por acción, serían 15 por 1000. ¿Cuánto sería por concepto de dividendo lo que me tiene que llegar? 15.000. 15.000. Ya, en caso ustedes preguntan solamente o debería venir dicho, en caso de que se hayan pagado al mismo 15 de abril del 2018, si se pagan, lo que uno dice es, ok, aumenta mi banco por 15.000 contra la cuenta de dividendos por cobrar. Ya, porque ya no voy a tener este derecho de cobrarlos. Entonces saldo esa cuenta. ¿Sí? Es en caso de que sí se pagara. Entonces, ya que tengo abril, ahora puedo... voy a insertar otra hoja aquí para el próximo ejercicio. Entonces, ya tenemos abril. Ahora tendríamos que ir por junio, ¿cierto? Junio tiene 30 días. Entonces vamos por junio. Sería el 30 de junio del 2018. ¿Qué pasa el 30 de junio? ¿Aumenta o disminuye el precio? Aumenta. Ya. ¿Cuánto aumenta? 7. Ok. Entonces aquí aumenta 7, por lo tanto ya sabemos que aquí aumenta inversión en acciones Copec por 7.000 contra la cuenta de utilidad por ajuste de 7.000. ¿Ya? Después de junio
Viene septiembre porque no tenemos ninguna otra información entre medio. ¿Sí? ¿Y qué pasaba a septiembre? Disminuyó Disminuye por cuánto? con 9. 9, por lo tanto van a ser 9.000. Por lo tanto aquí tenemos una pérdida por ajuste de 9.000 contra inversiones PEC por 9.000. Ya, y luego tenemos el 31 de diciembre de 2018. ¿Qué pasa? Sube de nuevo. Aumenta. ¿Por cuánto? Por 35. Entonces, tenemos una inversión de Copec que aumenta. ¿Cuánto dijimos que era? 35, 35. entonces serían 35.000 Ujú. contra utilidad por ajuste de 35.000. ¿Ya? Y ahí terminaríamos con Copec, porque hasta ahí llega la inversión. Ya no nos dicen nada más, no nos dicen que vende, no nos dicen nada. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿No se puede bajar un poco, porfa? Como Sí, el pues último claro. ejercicio. Aquí. Sí, eso, porfa. Gracias. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver el caso de Ori, ¿ya? La otra de Walmart se hace de la misma manera, ¿ya? Walmart se hace de la misma manera. Ahora, en Ori, yo les voy a presentar cómo se hace Ori con venta, ¿ya? En ayudantía van a ver cómo se hace resultado con venta y además Ori sin venta, y nosotros ahora vamos a ver Ori con venta, ¿ya? ¿Qué quiere decir con venta? Que las acciones que se compraron se van a vender, ¿ya? Entonces va a entrar una cuenta de banco, ya vamos a saldar la cuenta de banco, ¿ya? Entonces, ok, Walmart, como dije, se hace de la misma manera que Copec, básicamente porque no entrega información de que se vende. La única complicación que se puede tener aquí más o menos es que nos entregan el monto total de los dividendos, ¿sí? Pero como nosotros fuimos un paso antes, y a nosotros nos dijeron que el monto total, perdón, el monto total de los dividendos es de 12 millones, nosotros tenemos solo el 6% de eso. Por lo tanto, ustedes deberían hacer la contabilización de esos dividendos por el 6% de los 12 millones. ¿Ya? Que serían, ¿Cómo, profe? ¿Cómo? en este caso, por ejemplo, aquí, los dividendos son solamente el 6% de ellos, ¿cierto? En el caso de Copec, a nosotros nos dijeron cuánto era por unidad, ¿sí? Cuánto va a ser por acción, y nosotros lo que hicimos fue multiplicar los 15 por las 1000 acciones que teníamos, ¿cierto? Eso hicimos. Ah, ya entendí. En este caso, a nosotros nos dan los dividendos totales, nos dicen, mira, son 12 millones. Entonces, la pregunta es, ¿esos 12 millones los contabilizo completos para mí? No, porque tú tienes solamente el 6%. Entonces, al momento que es el 30 de julio, tú vas a contabilizar solamente el 6% por los 12 millones. Y esos van a ser tus dividendos por cobrar.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ahí sí, ahí sí. Sí, Voy a ver si han hablado en el chat porque no me llega como notificación. Ah, no, sonarla. Ya. Entonces, como les decía, Walmart se hace de la misma manera y en ayudantía ustedes van a ver cómo se hace una inversión en acción con venta, con efecto en resultado, y ahora nosotros lo que vamos a hacer es ORI, ¿ya? Vamos a hacer ORI con efecto en otros resultados integrales, que sería este que está aquí, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, les deben mencionar cuándo va a hacer efecto en ORI, ¿ya? O cuándo va a hacer efecto en resultados. En este caso, por ejemplo, me voy a adelantar un poco y dice, conforme a lo dispuesto en el párrafo 5.7.5 de la NIF 9, la entidad decidió registrar los presentes activos financieros con cambios en ORI. Y entonces uno sabe que toda la contabilización ya no puede aparecer la cuenta utilidad o pérdida por ajuste, sino que ahora la cuenta, ¿cómo se llama? otra reserva. Exacto, entonces aquí nosotros trabajamos con otras reservas, que sería la única diferencia en términos como eh, de hacer, ¿ya? Porque el efecto contable es distinto. Entonces, aquí tenemos dos empresas. Nosotros vamos a trabajar con aguas. Ya, vamos a trabajar con aguas. Pero voy a leer el ejercicio. Dice, la empresa inversionista S.A., bueno, en fin, compró acciones en febrero y en julio de Cencosud y Aguas, ¿ya? El total de acciones de Cencosud son 300.000 y en Aguas son 1.200.000. Nosotros adquirimos de Cencosud 12.000, que si alguien me puede ayudar, ¿cuánto es ese porcentaje de adquisición? ¿4%, profe? 4%. ¿Y en Aguas cuánto adquirimos? El 9. 9%. Entonces volvemos a decir que básicamente en nuestra mirada ninguna de las dos empresas tiene control ni influencia significativa sobre la otra empresa porque tiene menos de un 20%, ¿ya? Entonces, si leemos más abajo, aquí dice lo mismo, no posee poder sobre la toma de decisiones ni control sobre estas empresas, básicamente porque es menor a un 20%. Conforme a lo que decidió la empresa, es efecto Nori. Todas las transacciones de compra han sido intermediarias por Santander Corredora de Bolsa, donde nos cobra una comisión por compra, que va a ser la misma de antes, una comisión neta fija de 50.000 y un 0,5% de la misma, que esta misma se refiere a misma inversión, lo mismo que lo que hacíamos anteriormente. Asuma que no existen comisiones por venta. La empresa Cencosud ha distribuido dividendos definitivos por 25 pesos por acción, con fecha del 10 de abril y con fecha del 2 de octubre, la empresa con fecha del 2 de octubre, la empresa ha decidido vender el 100% de las acciones de Agua. Ya esto es súper importante. Al 2 de octubre la empresa ha decidido vender. ¿Ya? Y aquí están las la cotización bursátil, que sería Cencosud y Aguas para marzo, junio, septiembre y diciembre. Y nuevamente los periodos de inversión son trimestrales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo diferente que vamos a ver aquí? Que en este caso tenemos presencia de venta. ¿Ya? Aquí vamos a vender las acciones. Entonces, como les decía, vamos a trabajar con Aguas, porque es la que tiene venta, para que entendamos qué es lo que pasa.
la empresa. Bueno. Entonces aquí tenemos los datos, ¿ya? Listo. Entonces, otra información importante es que vamos a vender. Ya la vamos a traer para acá para que no se nos olvide. Ya, entonces. ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer? Me dejo guiar por ustedes ahora. Contabilizar como la compra de acción. Exactamente. Aquí vamos a tener otro cambio también, que es efecto NORI y efecto resultado, ¿ya? Entonces, agua la compramos el 20 de julio del 2018. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? El NORI me dice que la inversión tiene que ser considerada junto con la comisión. La comisión es parte de la inversión, a diferencia de lo que veíamos en resultados, que la inversión era diferente a la comisión y era diferente al IVA. En este caso, tenemos la inversión que considera la comisión y el IVA. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es inversión en acción de aguas. Vamos a tener otra nueva cuenta que va a ser IVA crédito. Crédito fiscal contra banco. Vamos a poner el banco más acá, si no, no me alcanza. Contra banco. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo primero que tenemos que determinar es realmente cuánto fue la inversión. Ya fueron 2.500 por 108. ¿Cuánto es eso? $270 millones. ¿Cuánto? ¿270 o más? Menos. 270. Sí, eso, 270 millones. Ya, 270 millones. De los cuales nos dice Ori, o sea, la contabilización por Ori, que nos tenemos que hacer cargo de la comisión. Por lo tanto, a esto vamos a tener que... A ver, entonces en este caso son 270 millones más 50.000 más 270 millones por 0,5%. ¿Ya? Esa sería la inversión total. Mientras me ayudan con los cálculos, yo les hago un resumen, que en la anterior, cuando era efecto en resultados, nosotros dividíamos esto. Hacíamos, se los voy a mostrar, lo que hacíamos era ver las acciones, el gasto por comisión de la inversión y el IVA. ¿Ya? En este caso, estas dos cuentas tienen que ser sumadas y representarlas como inversión de la acción. ¿Cuánto da eso? 405 millones 50 mil. No, mucho. Ah, Me dio 1.400.000. 1.350.000, 250 me dio a mí. ¿Y le sumaron los 270 millones? Sumé, era 50.000 más 270 millones por No, 0,5%. son 270 millones, aquí va un paréntesis, multiplicación primero, por 0,5% más los 50. Ya. Ahí está distinto. Es multiplicación primero, luego suma.
Da 271.400.000. Eso. Y ahora lo que hacemos es determinar cuánto es el 19%, ¿sí? ¿Pero de qué? ¿De qué se le ocurre que este 19%? De la comisión. En este caso, este 19% es de la inversión. Ah, Entonces perdón, muy bien, de la comisión. Estaba viendo aquí, es de esta parte que está aquí. Estoy hablando lo que no pienso, de esta parte de aquí. Igual que en el anterior. Entonces el IVA va a ser de la comisión. ¿Ya? Que sería los 270 millones por un 0,5% más 50.000 y todo eso por el 19%. da 266.000. 266.000. Exactamente. Entonces ahora, ¿cuánto es por el concepto de banco que salió? 271.666.000. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, al igual que con efecto en resultado, es ir viendo las variaciones, ¿sí? Entonces, si lo compramos en junio, ¿qué información es relevante para nosotros? ¿Desde qué fecha? Aló, están por ahí. Desde Septiembre. Septiembre, septiembre. exacto. Entonces, septiembre y diciembre nos importan y marzo y junio no, porque nosotros lo compramos en julio. Ya, entonces ahora vamos aquí. En este caso, voy a solamente revisar, pero no nos dicen que hayan entregado dividendos. Ya, Agua no entregó dividendos, solamente Cencosud, por lo tanto no tenemos que hacer una parada por dividendos. Y nos vamos directamente al 30 de septiembre. ¿Ya? ¿Qué pasó desde que lo compramos hasta septiembre? Aumentó ¿Aumentó en cuánto? en 390. Entonces, como aumentó, va a aparecer una cuenta que se llama inversión en acción de Aguas. ¿Contra qué cuenta? Contra otra reserva. ¿Sí? Y va a ser los 390 por los 108.000 que compramos en acciones. 42.120.000. 42.120.000. ¿Sí? Entonces ahora, la pregunta es, ¿pasamos a diciembre o tenemos un stop antes? Un stop por la venta, ¿no? Exactamente, y como dice que es una venta del 100%, realmente diciembre tampoco la contabilizamos, porque ya no van a ser nuestras. Ya, entonces ahora va a venir la venta, ¿ya? Y ojo aquí, la venta se hace a la fecha del 2 de octubre del 2018, ¿ya? La primera cuenta que nosotros tenemos que entender que va a aparecer es banco,
ya, porque nosotros lo vamos a vender, ¿cierto? Ahora, la venta va a ser, ¿por cuánto? ¿Por cuánto es lo que nos va a ingresar a nosotros cuando vendamos esto? Va a ser los 3.050 por los 108.000 de las acciones. Eso es lo que va a entrar a banco, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? $329.400.000. Ok. Aquí tenemos que saldar cuentas y la primera cuenta que nosotros tenemos que saldar es inversiones. Perdón. Inversiones. Inversión, inacción de agua, ¿cierto? Porque como ya no va a ser nuestra, no la tengo que considerar, ¿sí? ¿Cuánto es la acción aguas? ¿Por cuánto tengo que saldarla? Tengo que sumar los dos que dicen inversión, ¿o no? ¿Mm? Hay que sumar las dos cuentas que dicen inversión en acción de aguas. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría eso? $313.520.000. Ya, la pregunta, ¿eso está cuadrado? No. No. ¿Cómo vamos a cuadrar esto? Lo primero que nosotros entendemos aquí es que nosotros tuvimos una utilidad por la venta. ¿Por qué? Porque nosotros la compramos a 2.500 y la vendimos en 3.050, ¿cierto? Lo siguiente es que nosotros nos tenemos que hacer cargo de esta cuenta otras reservas. También tiene que ser saldada, tiene que ser el cierre de las cuentas, ¿ya? Porque estas otras reservas tiene apellido y es otra reserva por inversión en aguas. Por lo tanto, nosotros saldamos esta cuenta de otras reservas. ¿Sí? ¿Por cuánto lo vamos a saldar? Por 42.120.000. Y la pregunta es, ¿cuánto tengo aquí? $371.520.000. 371.520.000, ¿cierto? ¿Qué pasa si a eso le restamos la inversión en acciones? Quedan 58 millones. Ya, tenemos 58 millones, ¿cierto? Eso si es que quisiéramos saldarla como yo diría la mala, ya, así como ya me faltan 58 millones. Pero la pregunta es, profe, ¿y de dónde podría yo saber cuál es la cuenta de ahí? La cuenta de ahí tiene un nombre que es utilidad por venta. Y si usted quiere saber y corroborar de dónde provienen estos 58.000, usted podría hacer esta resta, 329.400 millones, menos lo que me costó a mí, que fueron... menos 271.400 millones. ¿Cuánto da esa resta? 58 millones. Y es por eso que nos cuadra. Ya entonces, si nosotros quisiéramos darle una orden a esto, diríamos, primero tengo que ingresar banco y también podría ingresar inmediatamente inversión en aguas, ya la inversión que yo tengo. La segunda cuenta que yo debería saldar inmediatamente es otras reservas, porque tiene que ser cerrada esa cuenta T, ¿ya? Al igual que en inversión en acciones. Y por último, yo tengo que determinar la utilidad por venta, ¿ya?
¿Se entiende? Sí. Ya, entonces, con esto cerramos el tema de inversiones, porque acabamos de ver ya acabamos de ver los 3 tipos de inversiones, que sería depósito a plazo en CLP, en pesos chilenos y en divisa, también en UF. Adicionalmente vimos inversión en acciones con efecto en resultados sin venta y efecto en ORI de acciones con venta. ¿Qué hubiera pasado si era sin venta? Bueno, hubiéramos tenido que seguir reflejando los cambios de la variación y sin este último asiento. También vimos fondos mutuos con efecto en resultados y con efecto en otros resultados integrales. Y nos dimos cuenta que básicamente en fondos mutuos cambia la cuenta, el efecto. Y eso. ¿Alguna duda de los ejercicios de hoy? Tan bueno. Ah, bueno, ¿cierto? Ya, entonces en ayudantía van a tener más ejercicios respecto a esto. Voy a decirle a Tamara que se centre en lo que comentamos hoy día, que es venta de acciones con resultado y ORI sin venta. Ya supe que vieron depósito a plazo, pero vamos a hacer más ejercicio de depósito a plazo y con eso haríamos inversiones. Además tenemos que ver inversiones en asociados, ¿ya? Entonces, eso yo creo que va a quedar sin ayudantía, que vamos a ejercitar en la clase. Entonces, denme un segundo porque vamos a abrir una presentación para que entendamos lo que viene ahora. Entonces, hasta donde hemos visto son inversiones que son temporales, ¿cierto? Son inversiones a corto plazo, que el objetivo de las inversiones a corto plazo, ¿cuál es? ¿Cuál es la inversión a corto plazo? ¿El objetivo? ¿Tener la plata en menos de un año? ¿Ya? O sea, Y eso sería para nosotros la rentabilidad. la rentabilidad. La rentabilidad, ¿ya? Entonces, luego de eso, nosotros lo que vemos es las inversiones denominadas a largo plazo o permanentes. ¿Se acuerdan de ellas? Vimos una infografía donde dijimos que estos tipos de inversiones que son a largo plazo o permanentes son aquellas inversiones que tienen un fin estratégico, ¿ya? Puede ser reducir costos, puede ser realizar integraciones, puede ser para la toma de control o de decisión dentro de otra empresa, ¿ya? Y siempre y cuando se van a hacer estas inversiones permanentes, siempre y cuando tenga un fin estratégico con rentabilización. O sea, no solamente nos importa el fin estratégico, sino que además tiene que ir en fin de la creación de valor para la empresa, ¿ya? Ahora, las inversiones permanentes son aquellas inversiones que se efectúan en otras empresas. Vamos a ir destacando, se efectúan en otras empresas con objetivo diferente a la mera de la administración de capital de trabajo y respecto de las cuales existe la intención de mantenerlas como inversión a largo plazo. O sea que a mí no solamente me importa para el ejercicio de tener más rentabilidad, sino que es con inversión a largo plazo. Ante la existencia de inversiones permanentes, se puede mencionar que se entiende por empresas relacionadas, ¿ya? Existe una relación entre ellas, porque una empresa, finalmente, si uno lo habla como en términos coloquiales, compró a otra empresa, o compró cierta parte de otra empresa, ¿ya? Entonces, recordando lo que les estaba diciendo, reducción de costos, reemplazo de administración, expansión e integración, ¿ya? La inversión en asociadas se entiende por empresas relacionadas, aquellas que se relacionan de múltiples formas. Una de ellas es a través de las inversiones financieras de naturaleza permanente,
en la que la inversión es significativa o tiene influencia significativa. ¿Qué quiere decir esto? Se entiende por asociadas toda aquella que sea influencia significativa, un control adjunto y un control. Estas inversiones pasivas pueden ser consideradas como una inversión pasiva a largo plazo que no tiene efectos en la toma de decisiones y también una inversión temporal, ¿ya? Por eso estas inversiones normalmente las trabajamos como inversiones con efectos temporales, ¿ya? Ahora, tenemos que entender también que cuando estamos hablando de influencia significativa, significa que nosotros tenemos derecho a un voto. Ya es como que nos permiten levantar la mano y nos escuchan. Mientras que cuando tenemos control adjunto, significa que nosotros, además de tener el derecho de levantar la mano, hacer nuestra opinión, también vamos a ser escuchados. ¿Ya? Y si nosotros tuviéramos el 100% de la empresa, nosotros tomaríamos las decisiones respecto al alineamiento que debe tener esta empresa. ¿Ya? Porque básicamente está este monito, están los accionistas, están los directores, y está la gerencia general. Cuando nosotros adquirimos proporciones, nosotros somos accionistas, que si somos de un 20% hacia arriba, tenemos derecho a ser parte de la elección de los directores. Es decir, nosotros podemos elegir cuáles van a ser los, por ejemplo, 5 personajes que van a estar en la dirección. Yo los elijo. Y ellos, estos directores, van a dar, yo le doy un alineamiento a los directores de lo que yo quiero, y ellos le dan un alineamiento a la gerencia general. Básicamente no es como, oye, quiero que suban el precio, se sube el precio. Oye, quiero que lancen un producto, se lanza el producto. Eso no es así. Sino que es más o menos como, oye, quiero que el mercado se expanda en América Latina, y gerencia general va a tener que ver las estrategias con sus otras gerencias de cómo realizarlo. Ya los directores le entregan los alineamientos. ¿Ya? Ahora, esto desde la parte contable, ¿ya? Así se denomina en parte contable. Desde el punto de vista financiero y de estrategia financiera, el punto de vista de estrategia financiera, el momento en que uno tiene influencia significativa, uno lo que está haciendo aquí es tenemos dos términos, una adquisición y una fusión. Una fusión es cuando una empresa compra completamente a la otra, es decir, compra sus acciones completamente, mientras que una adquisición sería menor a eso. Yo adquiero parte y puede ser, por ejemplo, con una influencia significativa. ¿Ya? Entonces, desde el parte de la contabilidad, son inversiones en asociadas, son relacionadas en caso de que tengan influencia significativa hacia arriba, y como estrategia financiera de inversión en otras empresas se llama fusión y adquisición. ¿Ya? Yo les voy a subir un paper de fusión y adquisición, no vamos a alcanzar a evaluarlo, pero para que lo tengan y lo atesoren muy bien en sus corazones. ¿Ya? Entonces, una inversión del más o el 20%, cuando una sociedad posee una inversión que representa 20 o más del patrimonio de otra, si llega a tener se conoce por el nombre de coligante, y a la sociedad emisora como coligada o asociada. ¿Ya? Entonces, el que compra tiene el nombre de coligante, y la sociedad emisora, es decir, la sociedad que está vendiendo sus acciones, es la asociada. ¿Ya? En caso de un 50% más, es decir, que tenga un control sobre la empresa, recibe el nombre de matriz, y la sociedad en la que se hace la inversión recibe el nombre de filial. ¿Ya? Normalmente esto pasa en empresas, ¿ya? Eso es lo que se ve normalmente en empresas cuando uno dice, ya, por ejemplo, ¿cuál es la matriz
de Walmart. ¿Dónde está la matriz de Walmart? Ya, la matriz de Walmart está en Estados Unidos. ¿Y cuáles son sus filiales? Bueno, Walmart Chile, Walmart Perú, por ejemplo, todas esas son sus filiales. Porque cada una de esas Walmart fueron creadas como empresas separadas, ¿ya? Se entiende como control mayoritario que existe cuando se posee más del 50% del patrimonio de la filial, ¿ya? El control como resultado de la inversión. El control es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de las sociedades, y al poseer más del 50% se tiene derecho a elegir la mayoría de los directores. Ya eso es lo que les comentaba en ese apartado del lado izquierdo. ¿Ya? Eso en finanzas también se llama gobierno corporativo. Existen leyes que tienen los gobiernos corporativos que regirse, ¿ya? Entonces, cuando existe control, tenemos dos alternativas, que puede ser un control directo y un control indirecto, ¿ya? Un control directo, un control indirecto. Una empresa puede ejercer un control sobre otra cuando se posee un 50% de ella, ¿ya? Cuando existen dos empresas interrelacionadas, en que una posee más del 50% de las acciones o patrimonio de la otra, se dice que existe un control y que la primera ejerce control directo sobre la otra. En este caso, A ejerce control en C y ejerce control en B, porque posee un 60% de B y un 90% de C. ¿Sí? Eso en caso directo. ¿Qué pasa si fuera un control indirecto? Un control indirecto es en el caso de que, por ejemplo, la matriz A tiene control directo en B y la filial B tiene control directo en C. Entonces uno dice que A tiene control directo en la filial C, indirecto en la filial C, porque hay un control que es asociado entre B y A. ¿Ya? Otra forma de tener un control indirecto es, por ejemplo, aquí dice, la sociedad A posee el 60% del patrimonio de la filial B, ¿sí? Y el 40% de la C. En este tiene una influencia significativa. Pero B es dueña del 25% de C. Entonces, la sociedad A y B no tienen individualmente control sobre C. Sin embargo, la sociedad A ejerce un control directo sobre la sociedad B e indirectamente sobre la sociedad C. ¿Ya? En este caso, básicamente es porque ejerce control sobre ella, sobre B. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí, Sí, profe. súper. Entonces, vamos a terminar con esto. Y voy a dar el concepto de la NIF respecto a las inversiones en patrimonio, ¿ya? Para que nos quede claro. Dice, la NIF 3 habla sobre la inversión a valor patrimonial, es decir, que cuando nosotros estamos invirtiendo en asociadas, nosotros estamos invirtiendo a un valor que ellos nos entregan. Ya básicamente nosotros buscamos que sea valor patrimonial y no a valor de las acciones en general, como de mercado. En este caso lo vamos a anotar aquí. Cuando uno hace la contabilización de las inversiones en asociadas, la vamos a dejar aquí como al medio, se hace a valor patrimonial con al método de participación. Ya en términos como fáciles de explicar, lo que estaríamos diciendo es que todo efecto que tenga la otra empresa, por ejemplo, de un aumento patrimonial o un aumento en los valores de los activos, dividendos o todo movimiento que tenga la otra empresa, va a ser básicamente por el porcentaje de nuestra inversión.
O sea, si nosotros tenemos una influencia significativa y en los dividendos los repartieron, nosotros vamos a tener que reconocer solo por un 20%. ¿Ya? O sea, si además existió un efecto en la cuenta otras reservas, por ejemplo, vamos a solamente reconocerla por el monto de inversión. Por eso se dice a valor patrimonial, porque las cuentas que vamos a ver aquí va a ser utilidades del ejercicio, los resultados acumulados, y otras reservas. Ya no nos estamos haciendo cargo de la parte de mercado, sino que a valor patrimonial. Entonces nosotros lo que tenemos que ver aquí es esto que estábamos viendo acá, que es hacerle un zoom a esta parte de aquí, del patrimonio. ¿Ya? Y si nosotros conocemos los estados financieros, sabemos que existe uno que se llama cambios del patrimonio. Y aquí está cambios del patrimonio. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacerle mucho zoom. Dice otras reservas, resultados acumulados, participantes no controladores, por ejemplo. Aquí tenemos dividendos, dividendos. Y estos son lo que nosotros tenemos que contabilizar. Estos cambios porque nosotros tenemos asociados. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos lo que vamos a ver? Sí, ¿No? ¿Sí? Ya. sí. Entonces, la próxima clase vamos a ver inversiones en asociadas, que es a valor patrimonial por el método de la participación. ¿Ya? Y con eso daríamos por terminada nuestra clase de hoy. ¿Te puedo hacer una consulta? Y dígame. Es que respecto a las acciones, cuando una empresa ya la fundó una persona y empieza a crecer y ya cotiza en la bolsa, Ujú. depende al final, es que ahí como que pierdo el hilo, no sé cómo se reparten las acciones en los fundadores o en eso, porque al final, si Ya, mire. existe... Cuando usted parte con una empresa, vamos a hacer un dibujito por aquí. Déjeme un segundo, busco una pizarra. Crea una empresa. Usted crea una empresa con patrimonio, ¿sí? Ya. Entonces usted tiene esto y básicamente usted crea un patrimonio, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros vamos a crear una empresa, esta empresa va a partir con 100.000. Entonces tengo en activo 100.000. No me importa exactamente en este momento dónde están repartidos, pero están repartidos. Luego de eso yo me endeudé, no sé qué, y por ejemplo aumentó en 50.000. Entonces yo sé que este pasivo que aumentó en 50.000 va a tener que aumentar acá también en los activos, por lo tanto ya no son 100.000, sino que son 150.000. Hasta ese momento bien, ¿cierto? El punto va aquí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, cuando usted emite las acciones, usted cuando emite, básicamente usted dice cuántas acciones posee esta empresa. No son infinitas, usted dice, estos 100.000 representan, por ejemplo, a 100 acciones. Porque yo estimo que a valor patrimonial, que sería el primer valor que usted tiene, a valor patrimonial, cada acción vale 1.000. ¿Ya? Entonces, como yo quiero tener la mayor parte de decisión de mi empresa, yo sé que debo tener de control hacia arriba, es decir, de un 50% hacia arriba, entonces yo voy a decir que voy a mantener el 60% para mí, es decir, que yo voy a quedarme con 60 acciones, que primeramente a valor patrimonial yo tendría que aportar. ¿Cuánto debería aportar? Debería aportar 60.000. Y mis accionistas tendrían que tener el 40%. Entonces el otro 40% se reparte entre los otros accionistas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una persona puede tener el 15%, otra persona el 5%, otra persona otro 10%, ahí llevamos 20, 30 y otro el 10%. Por ejemplo. ¿Ya? Y aquí tendría 4 accionistas más. Entonces esta empresa está
está fundada por 5 accionistas. ¿Qué pasa si la empresa, por ejemplo, quiere, ya salió a bolsa, y la bolsa le entrega un nuevo mercado, o sea, un nuevo valor de mercado a su acción, porque este es valor patrimonial, y es el único valor que usted tenía cuando la fundó. Pero cuando usted ya está en el mercado, usted ya entró a la bolsa, por lo tanto ya tiene estos gráficos, por lo tanto, por ejemplo, su valor de mercado ahora es 2.000, ¿ya? La pregunta es... ¿Esos ¿Ah? valores dependen como el desempeño de la empresa frente al mercado? O Yo cosas creo que distintas? más que desempeño es... ¿cómo se llama esto? Lo que espera el mercado de usted. ¿Cómo se llama eso? No sabría decir, pero es como, es más subjetivo, ¿no? No tiene que ver Eso, es como... más subjetivo, exacto. Es como la... Sí, siempre lo digo ya, pero es como lo que espera el mercado de usted. Por ejemplo, hoy esta empresa, además de tener buenos estados de resultados, estados financieros, además hace muy buen trabajo social, muy buen trabajo ambiental, entonces la especulación, eso es, la especulación es positiva. ¿Ya? Entonces lo que está tratando de decir el mercado es que su acción no valía 1.000, sino que cuesta más, vale más. ¿Ya? Eso sin considerar efectos de mercado, ¿ya? Porque, por ejemplo, si estamos en una crisis, van a bajar todas las acciones, ¿ya? Porque hay un riesgo de la empresa y un riesgo de mercado, ¿ya? Entonces, si obviamos la parte de mercado, de que estamos en los tiempos muy mejores, diríamos que nos vamos a centrar solo en la empresa, entonces la acción de la empresa ya no cuesta 1.000, sino que ahora cuesta, por ejemplo, 1.050. Entonces, cuando usted, por ejemplo, tiene estos 5 accionistas, usted y 4 más. Si usted está abriendo esta empresa y, por ejemplo, quiere expandirse, necesita dinero. Y para expandirse, usted va a tener que decir, ok, yo quiero, por ejemplo, abrir este nuevo espacio en mi activo, porque me quiero comprar una oficina, por ejemplo. La pregunta es, ¿de dónde proviene el dinero? ¿Va a venir de deuda con un acreedor o va a venir de una deuda con mis accionistas? ¿Ya? Entonces uno en ese caso podría decir, ok, voy a emitir acciones. Y al emitir acciones, usted emite la cantidad de acciones, por ejemplo, uno dice, voy a emitir, por ejemplo, la emisión van a ser 20 acciones. Quiero emitir 20 acciones. Y yo creo que la acción de mercado, a valor de mercado, ya ahora es 1.020. Entonces ahí hay otro tema que ustedes lo ven más adelante, que es la valorización de los activos. Que es decir, ¿realmente cuesta 1.020? Porque una cosa es lo que me diga el mercado, otra cosa es lo que alguien está dispuesto a pagar por mí, y otra cosa es lo que digan mi estado financiero. Son 3 como números, ¿ya? Por ejemplo, el patrimonio dice que vale 1.000, el mercado dice que vale 1.020, pero yo tengo accionistas que me van a pagar 1.010, por ejemplo. ¿Ya? Profe, perdón, ¿no sería en ese caso lo que paga la gente? O sea, lo que está dispuesto es lo que está en el mercado. Yo tengo, como se regula con la oferta y demanda, o sea, si la gente está bien, a mí me dice que vale 1.020, pero la gente lo puede comprar a 1.010, yo voy a tener que venderlo a 1.010, no a 1.020, Sí, porque nadie me pero lo va a comprar. pasa ahí que hay un punto intermedio que se llama la valorización de activos. Porque una cosa es lo que en mercado, lo que usted me está diciendo oferta y demanda, lo que las personas están dispuestas a pagar, pero otra cosa es que alguien entendido en el tema haya hecho una valorización del activo, es decir, una valorización de esta acción. Existen distintos métodos de valorizaciones, y haya determinado que no vale 1.020, sino que vale 1.010. ¿Ya? Pero es un entendido en el tema de valorizaciones, porque, por ejemplo, nosotros, si no supiéramos de valorizaciones de activos, de inversión de acciones, nosotros solamente estaríamos comprando y mirando como a lo que está el mercado, ¿ya? Pero si nosotros somos inversionistas con un alto poder de negociación, por ejemplo, nosotros podríamos entrar a negociar y aparece ahí el valor razonable. Ese es el valor razonable, porque está el valor patrimonial, el valor de mercado y el valor razonable, que es el que se hace como una intermediación entre 2 personas o 2 instituciones, ¿ya? En este caso, estamos hablando de una empresa, por ejemplo, que nosotros podemos armar como curso y bajo una sociedad por acción. Ya nosotros la creamos y la creamos bajo una sociedad por acción, ¿ya? Si alguien quiere venir a invertir en nosotros porque nosotros somos nuevos,
probablemente nosotros vamos a entrar a negociar. ¿Han visto el estanque de tiburones? Que es un programa como donde van... Sí, Ya, mantenimiento. eso es lo que hacen, eso es lo que hacen, eso es lo que dicen, cuando dicen, por ejemplo, yo te doy por un 10% 100 millones. Eso es lo que están haciendo. Están haciendo un valor razonable, porque probablemente el mercado tenga otro precio para esa acción. Y ellos contablemente tengan otro precio. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a emitir 20 acciones y nos dimos cuenta que nos pueden comprar esa acción a 1020. Por lo tanto, yo en esta emisión, yo podría recaudar ¿cuánto? 2040, ¿no? No. 20.400. ¿O no? Dígame si estoy inventando números. Sí. Ya. Entonces, estos 20.400 que yo emití, esta deuda, o sea, como emití nuevo capital, va acá. Y dice, ok, el patrimonio ya no es 100, sino que ahora es 20.400, por lo tanto yo puedo invertir 20.400 más en mi empresa. ¿Ya? Esas son estrategias de inversión que ustedes van a ver más adelante. Se analizan en Finanzas 1, como análisis de inversión, y luego en Finanzas 2 se analiza la valorización de activos. O sea, ¿es realmente ese el valor, el precio de mi acción, o vale más o vale menos? ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. ¿Súper? Ya, y ahí entendemos un poco hacia dónde vamos. ¿Sí? Ya. Entonces voy a guardar esto igual para subírselos. Y estaríamos, ¿ya? Esto sería la clase de hoy. Nos vemos el día miércoles. El día miércoles vamos a trabajar con inversiones en asociadas. Vamos a hacer un ejercicio de inversión en asociada. Y vamos a iniciar con bonos, ¿ya? Y ahí estaríamos para la solemne. Recuerden el trabajo, chicos, que ya hemos hablado, que dimos fecha y está en el informe que está en Infinis, ¿ya? ¿Para cuándo estaría? ¿Alguna duda? Es para el No, 6. profe. Ya, súper. Entonces, nos vemos. Hoy día tengo que subir los videos de la clase de ustedes, ¿ya? Eso. Adiós, adiós. Profe, No, profe, No. ¿Alguien me preguntó algo? la guía que hicimos delante, La ¿la voy va a a subir subir también. Sí, para que tengan todo eso. Ya, profe, gracias. Ya, nos vemos. ¿Qué es Adiós. lo que Profe, Ah, dígame. dijo algo? me perdí la primera parte de la clase, no sé si ya lo dijo, que ayer había que subir una tarea y se cayó la página. Sí, le había mandado un mail que me lo mandaran por mail. ¿De nuevo? Así que- No. O sea, No. ¿no? Si ustedes pudieron subirlo a Finis, sí. Pero yo había mandado un mail de que si no habían podido subirlo a Finis, me tenían que mandar la tarea por mail. Ah, no vi el mail. Ya. ¿Se lo puedo mandar ahora? Eso. No, porque era hasta ayer. No vi el mail, yo le mando un mail también. Ya mándeme toda la tarea. Gracias, profe. De nada. Ya. Nos vemos. Adiós. Chao, pescado. Y nos vemos.